Buenas noches, bienvenidos a todos a otro viernes. Gracias por su compañía a esta noche tan helada, tan exageradamente fría, por lo menos aquí en Cartago está esto. Bueno, yo estoy congelada, estoy congelada. Espérense que estaba poniendo la música y me distraje por un momento. Tania Guevara, bienvenida, buenas noches. Y resulta que me distraje, Adriana anda por aquí. Buenas noches, Margaret, hoy nos acompaña tempranito. Marco Vinicio González dice que anda por aquí, saludos. Marco Vinicio González. Misael anda por acá. Quique, bienvenido también. Y bueno, yo iba a poner, imagínense, a mí el atarantazón, porque hoy pasó un accidente aquí cerca en el barrio. Sí, vea, Rosana, que está aquí en Cartago, sabe que nos estamos muriendo de frío. Yo iba a empezar el programa con esta música que me encontré. Apenas. Resulta que hoy vamos a hablar de vampiros. Es un tema que han pedido muchísimo, pero ustedes no se imaginan que, como naturalmente nos pasa, al abarcarlo un poquito, pues me quedo sorprendida. Gracias, Eduardo. Dice salud desde Tres Ríos. ¿Quién anda por aquí? Kike, que anda por aquí de Tres Ríos. Resulta que pues al abarcar el tema pues se nos hace un poquito extenso. Hice así como un comprimido comprimido. Sí. Hice así apenas, pero va a estar muy interesante. Muy interesante y pues lo que se nos quede podemos hacer una segunda parte porque definitivamente vamos para una segunda parte. Ok, agradecer nuevamente ya los que se vienen conectando, bienvenidos. Díganme qué tan frío está donde ustedes están. Yo soy de Cartago, entonces se pueden imaginar que esto está frío. Estamos como a 14 grados, entonces ya se pueden imaginar lo heladito que está. Aquí estaba yo a punto de hacer el programa con pijama. Dice, a Margaret dice que está en New Jersey y el domingo va a caer nieve y los días previos son sumamente fríos. Sí, no me quiero imaginar el frío que está haciendo entonces allá, yo quejándome del frío. Gracias, Lau, gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, hablando rápidamente para ir iniciando un poquito con el tema. Los vampiros es un tema que se extiende, se divide y tiene, por decirlo, muchas partes, tanto en su historia como en su teoría, como en los personajes que generalmente están alrededor de él. Vamos a ver. Ah, ya sé que se puso acá. Esta era la que yo iba a poner. Oigan esta música, qué divertida. Apenas. Ok, les estaba diciendo que la historia, lo que tenga que ver con vampiros, en lo que es historia, lo que es teoría, lo que es pasado, lo que es presente, es demasiado. Es demasiado y bueno, aquí les hice un pequeño extracto de un poquito de lo que fue más importante y pues notitas de lo que más o menos nos vamos a referir en esta noche. Rápidamente, por ahí les cuento que más o menos fue en el siglo XVIII, 1843, fue cuando se empezó a utilizar la palabra vampiro. Dice a 21, ¿qué sería? Golfito, ¿cómo está el clima? Esta fue la canción, la música que me encontré, está buenísima. Saludos a Joana Marca, que anda por aquí también. Bueno, les decía que más o menos por esos tiempos, que los gatos me entran al cuarto y me abren la puerta y ustedes no se imaginan el frío que se me mete. Más o menos por ese tiempo se empezó a usar como tal la palabra vampiro. Saludos a Susan Benedictis, y a su hijo Yoxan. Ay, ahora que me acuerdo, si andan chicos por ahí, va a haber en algún que otro momento que me le tapan los oídos. Por aquello, les advierto. Más adelantito, cualquier cosa ahí les hago una pequeña advertencia. Ok, como les dije, la imagen la imagen del vampiro como tal, pues ha tenido sus cambios, ha tenido sus variables. La base en lo que la gente utiliza como vampiro, su referencia, gracias Mari, bienvenida desde Sarchi, y a Ronald que andan por aquí, la referencia que generalmente tenemos del vampiro, del vampirismo, es Drácula. No está mal, pero no es la correcta, o no es la propia referencia de lo que
es un vampiro en realidad. Si han leído, por ejemplo, Drácula de Bram Stoker, la imagen que se le da a él, además de ser un poquito romántica, de tener un poquito de elegancia, etcétera, etcétera, no es como lo presentan ahora, por ejemplo, como son los vampiros en las películas de terror, que son a veces hasta más violentos, como en Blade, por ejemplo, como en Inframundo, como en esas películas que son violentos, que son, bueno, ahí varía muchísimo, pero resulta que esto es lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué se llegó de una cosa a la otra y qué es en realidad lo que sucedió? ¿Por qué empezó el vampirismo y qué es lo que la gente se conoce como vampirismo en realidad? En la práctica, lo que es el vampirismo. Por ejemplo, en Roma inicialmente se le llamaban larvas, ya que ellos creían que eran criaturas nocturnas que llegaban literalmente a chupar la sangre, que es el líquido vital. Hace mucho tiempo, por esos años, se creía, muchísimo más atrás, se creía que la sangre literalmente era lo que le daba vitalidad a otra persona. En ocasiones, cuando moría algún rey, algún personaje importante, la gente, gracias, Mari, gracias. Sí, precisamente. Es que no se me ve el rojito. Vieran que casi ni se me ve el maquillaje perfectamente, pero bueno. Precisamente cuando fallecía un personaje importante, tenían que ocultarlo o conservarlo, ¿cómo se dice? Resguardarlo para que no absorbiera, para que no llegara alguien a robar su sangre o su cerebro o parte de sus órganos, porque ellos creían que la vitalidad, la inteligencia, la fuerza, todo esto se encontraba ya fuera en el líquido vital o hasta en los órganos. Imagínense. Saludos, Jack. Saludos a Tony Alfaro. Wagner, bienvenido. También Ingrid Marcela, que anda por acá. Estas noches frías de diciembre que estamos. Y bueno, entonces, igual hablando del siglo XVIII, pues hubieron varios sucesos que empezaron a alimentar lo que fue el vampiro como mito. Porque sí, efectivamente, hubieron varias referencias de por qué empezaron a haber varios casos que la gente decía, esto es un vampiro, antes o después de la muerte de una persona. Resulta que la gente empezó a entrar, gracias Wagner, sí, estoy súper contenta, esta semana ha sido maravillosamente buena, ustedes no se imaginan lo feliz que estoy. Un corte comercial. Ok, entonces les estaba diciendo que empezó a haber una euforia que empezó a alimentar, literalmente, alimentar el mito del vampiro. Entonces, basados en ciertas características que más adelante vamos a ver y que se van a quedar con la boca abierta, y uno dice, a estas alturas uno dice, pero qué tontera, pero resulta que para ellos era lo que había. Más que todo, en Europa fue donde empezó como a enloquecer así un poquito la gente y empezaron a pensar, a ver que posiblemente los muertos se podían levantar de sus tumbas. Empezó la creencia de que los muertos se levantaban de sus tumbas, pero para hacer daños a las personas. ¿Por qué empezaron a ver, a buscar y a obtener ciertas características de lo que podía ser un vampiro? Bueno, resulta que ante las sospechas que habían, porque resulta que, les voy a dar un ejemplo tonto, pero es real. La gente soñaba tal vez que el fallecido se despertaba de la tumba, lo visitaba y esta persona quería pues tener algún contacto, beber su sangre, atacarlo, etcétera, etcétera. Entonces, ante este tipo de situaciones, las personas iban a las tumbas a ver qué había pasado con la persona, si se había presentado físicamente como tal. Pero resulta que cuando ellos abrían, pues naturalmente cuando abrían el ataúd y todo el asunto, cuando abrían la tumba, se encontraban con un ser humano que ellos no se imaginaban que así se podía ver. Pero resulta que ellos decían, esto es un bicho raro, esto es una criatura. Esta criatura era pues una persona ya con un tiempo de descomposición, entonces ellos decían que sus uñas crecían, que sus dientes se salían, que su cabello crecía y que eso no era normal. Pero resulta que, bueno, para nadie es un secreto que eso es parte de lo que es prácticamente lo que es la descomposición de un ser humano. Ya se sabe que el cuerpo literalmente se va deshidratando después de descomponerse, etcétera, y
parece que nuestras uñas crecen, nuestro cabello y que nuestra dentadura se sale, pero es que ya no hay carne, ya no hay relleno en el cuerpo. Saludos, Liam, me imagino. Liam Torres, Cristi, que anda por acá también. Y bueno, entonces estas dudas extrañas que empezaron a tener, empezaron a causar una euforia extraña. Entonces ellos decían, qué raro, pero es que este cadáver tiene las uñas salidas, tiene los dientes salidos y depende de lo que haya muerto, pues el cuerpo se veía en extrañas condiciones. Y resulta que empezaron a decir también que ese líquido sanguinolento, sangriento, feo que tienen los muertos, que es un líquido rojizo, morado, no sé, una cosa asquerosa, que no recuerdo ahorita cómo se llama, ellos decían que ese líquido era residuo de la sangre de la que él se había alimentado. ¿De dónde sacaban estas cosas? Pues vete a saber. Entonces, todo esto empezó a asustar a la gente. Empezaron a pensar que de verdad varias personas que morían en ciertas condiciones o de ciertas enfermedades podrían ser vampiros. Resulta que se enteraron, digamos que en estos tiempos, que la gente había caído en esta euforia de una manera tal que encontraron pruebas en cadáveres, en cráneos solos, con ladrillos metidos en la boca, así como se dice acá. Tenían un ladrillo, una piedra metida en la boca. Resulta que este propósito era, primero que nada, decapitaban a la persona, ya como última estancia, como para protegerse definitivamente, decapitaban a la persona y además ellos pensaban que estos muertos también se podían alimentar de los muertos frescos que se encontraban en el cementerio. Entonces, para evitar que estos muertos frescos alimentaran a ese vampiro y pudiera salir a la ciudad o al pueblo y hacer más daños, entonces colocaban un ladrillo dentro de su dentadura para que él no pudiera moverse cuando despertara y muriera de hambre. Así como suena de extraño, así es. Bueno, resulta que hubieron tantas acusaciones que muchísimos cuerpos eran exhumados. Mora CR, bienvenida. Gracias. Bienvenida. Estamos hablando de vampiros. De vampiros y, bueno, todo lo que tenga que ver con estas seres, criaturas, porque por ahí vi que hay una selección que entra en lo que son críptidos, pero ya estamos hablando de criaturas que chupan sangre, que no está ahorita, digamos, en lo que vamos a hablar hoy, pero por ahí anda la cosa también. Como les dije, empezó a ser tal la euforia, saludos José Arrieta, perdón, pues empezó a ser tal la euforia que empezaron a exhumar cuerpos y para asegurarse que no estuvieran en esas condiciones y empezaron a literalmente meter las estacas en el pecho, a cortarle la cabeza y hacían un sinfín que yo aunque estén muertos, yo siento que fue una masacre, un sacrilegio, agarrar a esas personas que ya habían descansado y hacerles todas esas cosas solamente por sospechas. También en los tiempos de la Inquisición, pues con mucha más razón, ustedes sabían, ¿verdad? Que todo... Bienvenidos, saludos a los del bus, no abra la ventana. En esos tiempos, pues la gente... de verdad entraban todos en una histeria colectiva, que eso era lo que movía y literalmente, como les digo, tenían que registrar las tumbas de las personas que la gente sospechaba que eran vampiros. Resulta que, por ejemplo, en el año 82 hubo un caso en Estados Unidos que fue más o menos dos siglos después de los juicios de Salem. Hubo un caso tan extremo que fue de una mujer que falleció de tuberculosis. Una enfermedad pues para ellos poco conocida, no sabían en qué condición pues ya iba el cuerpo haciéndose extraño, descomponiéndose. Con esta enfermedad ellos no sabían cómo se descomponía el cuerpo, así como hoy en día las personas pues con cáncer, el cuerpo se descompone de manera diferente y con una atrofia muscular pues el cuerpo igual se descompone de manera diferente y etcétera, etcétera, etcétera. Resulta que esta mujer, Mercy Brown, falleció de tuberculosis. Y además de ella, saludos a Alejandra y a Sil. Gracias, chicas. Me esforcé bastante por maquillarme bien. Es que dicha que lo notaron. No, todo siempre lo hago con mucho amor, incluyendo el maquillaje. Resulta que esta mujer, Mercy Brown, había
tenido dos familiares, creo que era su mamá y su hermana, que habían fallecido también de tuberculosis. Y para la gente era, esto está muy sospechoso, esto está muy extraño. Resulta que ellos pensaron que la familia había caído en una maldición, porque resulta que uno de los hermanos empezó a enfermarse de nuevo. Pero esto va a ser sumamente extraño. Ellos creyeron que era una maldición, la maldición del vampiro, como les llamaban. Resulta que abrieron la tumba de Mercy Brown y encontraron sangre en su boca y corazón. Chicos, si están comiendo, no paren de comer en este momento. Resulta que ellos creyeron que Mercy era un vampiro. Como les dije, les repito, ella había fallecido de tuberculosis. No sé en qué condición se descompone un cuerpo de tuberculosis, pero ellos creyeron que Mercy Brown era una vampira porque resulta que abrieron su tumba y encontraron sangre en su boca y además en su corazón había un gran charco de sangre. Entonces quemaron su corazón e hicieron con las cenizas de este corazón un brebaje para el hermano de Mercy y pues naturalmente pienso yo que al hacerlo consumir esto pues lo terminó de matar. Si ella tenía tuberculosis o si no tenía, esto lo terminó de matar porque lo hicieron beber este brebaje extraño que hicieron con las cenizas del corazón, que pueden ser cenizas pero no me deja sonar asqueroso, y pues él naturalmente falleció. Y ellos pensaron que era una maldición que ella, al ser vampira, pues se los había pasado. Dice Ingrid, dicen que hace muchos años las personas se creía que estaba muerta, pero como no se hacía autopsia, muchas personas estaban vivas y en la desesperación para salir morían asfixiadas. Entre una de las enfermedades que hay es la catalepsia, que parece que las personas estuvieran muertas, pero no le bajaba la frecuencia cardíaca, por eso pusieron una campana afuera por si la persona despertaba pudiera pedir ayuda, por eso se creía que eran vampiros. Hoy en día en China y les dan un celular y los muertos. De hecho, de esa historia nació el dicho salvado por la campana. Gracias, Héctor, muchas gracias. Lau Arce, mi abuelita contaba de una vela en la que el muerto se levantó. ¡Qué susto! ¡Qué susto debe ser eso! No, sí, porque es que eso es otra cosa. Al no saber ellos, al no asegurarse completamente que esas personas estaban muertas, y yo tal vez soñar con esa persona que me visitaba, que es un sueño muy normal, muy natural después del fallecimiento de alguien. Entonces la persona tal vez decía, es que me soñé con fulano y fue tan real, vino, me tocó, y hasta a veces decían que llegaban y mantenían relaciones con esa persona. Imagínense entonces la gente pensando, por Dios, ¿qué es este despelote? Bueno, resulta que esto es más o menos cómo fue que empezó a hablarse del vampiro, a creer de dónde salía el vampiro. Gracias, Vale, bienvenida, gracias. Y bueno, resulta que, por decirlo de alguna manera, empeoró un poquito cuando en la literatura se utilizó este tema del vampirismo. Resulta que hubieron varios escritores que se reunieron una vez en una casa o un castillo pequeño, por decirlo de alguna manera. Entre esos escritores estaban John Polidori y Mary Shelley, que muy conocida porque ella es la autora de Frankenstein, pero resulta que ellos en una noche de tormenta y todo se encontraron una obra que estaba basada en historias, en leyendas alemanas. Resulta que ellos y los otros escritores se retaron a escribir una muy buena historia de terror. En el caso de estos dos escritores, en el caso de John Polidori, escribió el libro, vamos a ver, en 1819 escribió el libro El vampiro. Este libro, El vampiro, fue más o menos la imagen que tenemos de un vampiro educado, fino, adinerado, etcétera, etcétera. Y después, este libro fue antes de Bram Stoker, ¿verdad? Hago la aclaración. Y después, Mary Shelley, ella pues optó por escribir Frankenstein, que pues es otra historia, pero de ahí surgió esas dos historias que son súper importantes también. Ya después, Frankenstein, Drácula, de Bram Stoker, fue escrita en 1897 y esta fue basada en una historia que le contaron a Bram
sobre Vlad Tepes, conocido como Drácula, como Vlad el Emperador, etcétera, etcétera. Esto se lo contó una persona que pues venía de esos lados y le contó una persona como que la historia se la contaron pues del lado de los otomanos, etcétera, y bueno, por ahí anda la cosa. Resulta que él tomó parte de esa historia, porque más adelante les voy a contar que Drácula no era literalmente como se cuenta en el libro. Y bueno, ahí empezaron a hacerse como un tipo de reglas de cómo, qué condiciones podía tener para fallecer, en qué condiciones podía fallecer una persona para que la gente pudiera sospechar que fuera vampiro. Además de que al nacer tener una predisposición, que su familia, que alguien de su familia pues fuera sospechoso de ser vampiro, o que por ejemplo se decía que al nacer el séptimo o 12º hijo de una familia que fuera del mismo sexo tenía ciertas marcas que comprobaban que era un vampiro. Suena tonto, pero ya les dije, esas reglas se las fueron creando conforme fue pasando el tiempo. Alguna muerte violenta o inesperada, ellos decían que estaba muy extraño, ya lo veían como sospechoso. Dice Evelyn, amo el vampiro de John Polidori. Un mal funeral, o sea, un mal funeral me refiero a no tener los ritos religiosos normales. Entonces ellos creían que al no tener este tipo de entierros, pues el cuerpo no iba a descansar y iba a buscar venganza. Una maldición iba a poder hacer que la persona pues despertara de manera de vampiro, y pues naturalmente la mordedura de los vampiros. Suena raro, ¿verdad? Pero así era. Resulta que empezaron a decir, no, los vampiros se alimentan de sangre. Pues, a ver qué pasó aquí. Se volvió loca la música. Que los vampiros se alimentan de sangre, que no se pueden reflejar en los espejos, que porque aparentemente era que no tenían alma, que por su naturaleza demoníaca también temían a lo sagrado, que era a las cruces y a los objetos religiosos. Y ya les voy a contar por qué ellos pensaban, que lo tengo por acá atrás, es que lo escribí muy atrás. Esperen y ya les digo. Resulta que estas bases, perdón, que cuando hace mucho frío me empieza a picar la nariz. Mucho frío está haciendo ya. Resulta que estas bases las concretaron con una idea. Resulta que en algún momento se empezó a padecer mucho una enfermedad llamada porfiria. Resulta que esta enfermedad precisamente une las condiciones, las características de lo que la gente veía o creía de una persona que era vampiro. Primero que nada, este trastorno es en la sangre y es causado, no es precisamente, puede ser hasta por herencia, pero resulta que estas personas tienen sensibilidad a la luz solar específicamente. Sus encías se retraen, entonces al retraerse las encías, sus colmillos y dientes van a sobresalir un poquito más, ¿verdad? Así, no sé. Dicen que hasta orinan un poquito oscuro, entonces la gente decía, por Dios, esta persona está orinando súper oscuro, seguro toma sangre. Dice Mora CR que Cartago está frío como los pies de un vampiro. ¡Qué horror! También estas personas, irónicamente, y ustedes van a relacionar esto obviamente con lo de los vampiros, pero en esta enfermedad ellos tienen una intolerancia o una alergia a lo que es el azufre que tiene el ajo. Por eso es que ellos no soportan el ajo, pero es que de verdad no lo pueden consumir. Porque puede provocar, obviamente, si sos alérgico a algo, puede provocar un envenenamiento, una intoxicación. Y también sus cuerpos y rostros se desfiguran. Precisamente por esto se cree que estas personas evitaban los espejos. Si ustedes buscan porfiria, la enfermedad, y van a ver de verdad la manera en que se desfigura el rostro de estas personas en los casos más extremos, y van a decir qué extraño, les va a ser feo, sin ser grosera obviamente, porque es una enfermedad que no pueden evitar, pero resulta que a raíz de esto las personas
conectaban esta enfermedad con las personas que eran que pudieran haber sido vampiros. Y además se cree que le temían a la cruz, a los objetos, no precisamente a los objetos religiosos, sino precisamente a la cruz. Porque resulta que en algún momento la Inquisición, la iglesia y todos los vecinos que estaban eufóricos por los vampiros, que para arriba y para abajo, ellos le temían a lo que tuviera que ver con la religión católica, en este caso una cruz. Veía, ustedes saben que cuando andaban esto de la Inquisición o qué sé yo, andaban con una cruz. Por eso era que estas personas le temían a la cruz. Ay, esperen que me jale todos los papeles para acá. Esta hoja no va aquí. Ok, ahora les voy a contar sobre algunas personas que se cree en la historia, y hay muchísimas más, hay muchísimos casos muy parecidos de personas que por algún tipo de enfermedad, por la manera en que se criaron, por la manera en que se comportaron, por la manera en que murieron, por la manera en que las personas y sus familiares contaban que aparentemente aparecían cuando murieron, y muchas otras cosas más. Por eso estas personas que en realidad existieron son consideradas vampiros en la historia. Y más adelante les voy a contar cuáles son realmente los tipos de vampirismo que existen, por lo menos actualmente. La primera persona que les voy a contar se llama Peter, vamos a ver si lo puedo decir, Peter Blagojevich. Sí lo puedo decir. Ok. Este hombre se dice que es de los mejores casos documentados de vampirismo porque en este caso hubo una histeria, como le llamaban, una histeria vampírica, porque todos pensaban, o sea, era como cuando todo el mundo eran brujas, en ese momento todos estaban tan histéricos, tan asustados, tan de todo, que era como cuando las brujas, uno desaparecía algo, se le caía algo y eso cambiaba de forma, es bruja. En ese tiempo eran los vampiros, eran vampiros. Alguien se moría en las circunstancias que les dije o de algo extraño y decía, vampiro, vampiro. Y si no sospechaban y lo sacaban, saludos Marlon, bienvenido. Y si no sospechaban y lo sacaban de la tumba y le clavaban una estaca en el corazón y los enterraban boca abajo y les cortaban la cabeza y todas cosas horribles. Es que yo no, ustedes no se imaginan, o sea, les hacían cosas horribles a los cuerpos de esas personas. A mí me parece grotesco, me parece cruel. Este hombre fue considerado de los primeros, como les dije, los primeros casos documentados sobre histeria vampírica y como vampiro. Porque resulta que este hombre falleció, él vivía en una familia normal, común y corriente, pero cuando falleció se dice que volvió de la muerte y asesinó a 9 personas en una semana. No se sabe por qué sospecharon precisamente de él, porque fue precisamente después de la muerte de esta persona cuando aparecieron estas personas encontradas con la garganta abierta o aplastada. Resulta que la gente se enloqueció tanto que empezaron a decir a las autoridades o hacen algo porque esto está feo, 9 personas en una semana. Y bueno, las personas, sin esperar que las autoridades dieran algún permiso o alguna orden, se dice que ellos mismos exhumaron el cuerpo de Peter, y aparentemente fue encontrado incorrupto. El cuerpo estaba normal, común y corriente. Pero para nadie es un secreto que un cuerpo se descompone, pues, dependiendo las, ¿cómo se dice? Las condiciones ambientales, si hace frío, si hace mucho calor. Esperen para ver que estoy acomodándome aquí el pelo. Si hace mucho frío, si hace mucho calor, o sea, eso depende muchísimo. Bueno, pues resulta que aparentemente se documentó que este cuerpo fue encontrado incorrupto y con señales de vampirismo que ya les mencioné anteriormente. O sea, estamos en dudas. Pero esta gente estaba tan asustada, tan eufórica, tan loca, que lo puedo decir en este momento, que ellos empalaron el cuerpo de Peter y lo quemaron. Y fue tanto que ni siquiera las autoridades se quisieron meter en el asunto. Este es uno de los casos pues que me parece un poquito más concho. Después hubo un caso de Arnold Paole que con frío puede durar más de 22 días como si fuera el primer día. Gracias, Josué. Ven que esta gente, y estamos hablando
de varios lugares de Europa, donde ustedes saben que en ciertos tiempos el invierno es sumamente frío, entonces se pueden imaginar las condiciones en que pueden ser pues enterrados y con el clima y etcétera. Bueno, imagínense, como nos estaba comentando aquí Josué Ulloa Zamora, más bien gracias. Resulta que hubo otro caso de Arnold Paole, que le llamaban el partisano de Medveja, perdón. Este caso fue, les voy a decir por qué escogí este caso, que la historia es súper corta, pero resulta que este hombre fue un militar que aparentemente fue atacado por un vampiro. Pero resulta que él, al ser atacado por el vampiro, él comió tierra de donde se supone que estaba el vampiro, donde estuvo el vampiro enterrado, y aparentemente en ese momento se salvó de ser convertido. Gracias, Carol. Pero resulta que la historia dice que él al morir se convirtió en vampiro y desató una epidemia de vampirismo. No sé ni qué decir. De verdad que la gente, ya les dije, es como en el caso de la cacería de brujas. Todo se sospechaba que era vampiro. ¿Qué pasa con la música de hoy? Qué barbaridad. Vamos a ver qué pasa con la música de hoy. No sé qué pasa. Qué barbaridad. Ok, ahora, este hombre que les voy a comentar a continuación, como tal, no es mucho tomado como vampiro. Al principio se le acusó de brujería y de cosas parecidas, pero cuando les cuente qué hizo este hombre, van a ver por qué fue acusado de vampirismo. Resulta que este hombre se llamaba Hill de Rice, que por cierto, este personaje, tocamos el tema cuando hablamos de hombres malos y despiadados, que precisamente hoy hay dos de estos personajes, y resulta que él era un hombre francés que precisamente participó en la guerra de los 100 años, que duró 116 años precisamente. ¿Qué pasa con la música? ¿Qué pasa? Entonces, resulta que fue considerado vampiro porque se cuenta en su historia que él tenía unas necesidades extrañas por saciarse con sangre. De hecho, hasta se creía que padecía alguna esquizofrenia. Resulta que él, por haber participado en guerras, etcétera, pues fue haciéndose de una gran fortuna. Y bueno, él creó una corte en su castillo compuesta por brujos, alquimistas, videntes y satánicos. Él participó en lo que fue la escolta de Juana de Arco. De hecho, cuentan que él se enamoró y que cuando él batallaba era una cosa que parecía que él estaba poseído de lo sangriento que era, pero resulta que mucha gente pensaba que él era un hombre pues generoso. Y empezaron a haber historias sobre él que decían que ¿qué pasa de nuevo? No se oye nada. Vamos a ver qué pasa aquí. ¿Qué pasa? Que no oigo nada. ¿Qué será? Soy yo. Deme un momento que tengo fallos. ¡Ah! ¡Qué susto! Eso es lo que pasó. ¿Se oye y no se oye? Quitemos el parlante porque hace mucho ruido esta señora del parlante. Ahora sí. Así para ir a la segura. Eso era que estaba fallando aquí en producción técnica. Me estaba fallando con el parlante. Saludos, Adriana. Carol, aquí vamos avanzando con el programa. Se decía que este hombre, Hills de Rice, había ofrecido su sangre al demonio y no, ya me acordé, estoy aquí perdida. Él resulta que buscaba jóvenes. Esta historia es un poquito repetida, pero le suena muchísimo porque pasó en varios de estos casos. Él conseguía mendigos y a jóvenes y los llevaba al castillo, los violaba, los desmembraba y se cuenta que ya muertos los abrazaba, cortaba su yugular para hacer brotar su sangre. Se dice que él también hasta bebía esta sangre y que él, como luchaba por la iglesia también, pues él a veces iba hasta Tierra Santa para poder pedir perdón. Se dice que en las investigaciones, cuando fue capturado, fue juzgado
por por los crímenes de asesinar a jóvenes de 7 a 20 años. Y pues él decapitaba, colgaba con ganchos, hacía sodomías, herejías, y que más o menos se le achacan 200 víctimas, aunque dicen que en ese tiempo desaparecieron más de 1000 niños. Pues afortunadamente él fue colgado. Pero esto fue sumamente atroz. Y el hecho que él utilizara tanto y tuviera tanto esa sed de sangre, un grupo específicamente del tema vampiros no existe, por lo menos que yo tenga aquí conocimiento. Él, esa afición enorme por la sangre, esa sed de sangre que él tenía, pues lo considera la gente como un personaje vampírico de la historia. Y además él tenía algún tipo específico de sangre. Resulta que hubo otro hombre, pero esto ya fue en el año 1879, que se llamaba Fritz Haarmann, que es llamado también el vampiro de Hannover. En realidad se trataba de un alemán que fue decapitado por crímenes atroces. Este caso, sí, ustedes así juzguen ustedes si en realidad es un caso de vampirismo o alguna enfermedad mental. Y vamos a ver por qué. Este hombre se dice que se crió terriblemente. Su infancia fue bastante dura, pues su madre lo obligaba a vestirse y a comportarse como una niña, como una mujer. Pero resulta que su padre, cuando él llegaba y lo encontraba vestido de mujer, lo golpeaba hasta cansarse. Naturalmente esto pudo haber creado un trastorno definitivo en este hombre, porque resulta que cuando él cumplió 40 años, empezó a capturar muchachos. Se decía que su esposa participaba con él en estos actos, y los atraía con una promesa pues de algún trabajo, y pues en trabajos de campo y todo ese tipo de cosas. Resulta que él, cuando los llevaba a su casa, mordía violentamente su cuello hasta que estas personas se desangraban. Además de los crímenes de los cuales fue acusado, que fueron más o menos 27 muertes, este hombre fue acusado de necrofilia, canibalismo y venta de carne humana, ofreciendo carne de cerdo, pero en realidad era carne humana. Este hombre fue decapitado, pero resulta que para evitar que después de la muerte hiciera los mismos ataques, que atacara a la yugular para beber su sangre, este hombre fue decapitado y su cabeza hasta hace algunos años, el año pasado, estuvo en formol, pero resulta que ya fue incinerada. Dicen que su tumba tiene el lema: aquí yace el exterminador. Dice, no, ya leí ese, vamos a ver. En este caso sí, este hombre como tal en vida se comportó como un salvaje sediento de sangre, pero resulta que para evitar que pasara lo que ya la gente suponía o se creía que pasaban, que vivían cosas que sucedían después de la muerte de una persona que aparentemente era vampiro, definitivamente lo hicieron de una vez y lo decapitaron. De hecho, si ustedes notan un poquito, estas personas, estas características coinciden mucho con los que le conté, por ejemplo, de las personas que padecían porfiria, y resulta que también basada en este tipo de eventos, basados en ese tipo, pues empezaron a escribir las obras que tienen que ver con vampiros. Y no Drácula generalmente, pero a la gente le dicen vampiros y inmediatamente lo que se les viene a la mente es Drácula. Resulta que también existe otro hombre, y no son solo hombres, porque ya les voy a contar otras historias, Vincenzo Berseni, que es llamado el vampiro de Bérgamo en 1849. Este hombre se dice que nació de una familia humilde, normal de campesinos, que, digo yo normal de campesinos, me refiero a campesinos normales, porque resulta que él también fue criado en un ambiente violento, y que resulta que en su juventud empezó a atacar a personas mordiendo su cuello, así de la manera violenta. Él fue acusado de asesinar a una mujer llamada Giovanna Motla, que
fue mordida en la yugular y en la femoral, y se dice que le vació las vísceras y además la mutiló. Dice Marlon: Inés, ponte el tema de Krampus o algo gótico. Ah, gracias. No, aquí tengo uno de Lovecraft Music. Gracias, Marlon. La segunda víctima de este Vincenzo fue otra mujer, pero esta se llamaba Elizabeth Pagnocelli, que falleció precisamente de la misma manera, la mató precisamente de la manera horrible que mató al anterior. Este hombre fue arrestado y un año después él confesó que las mató porque sentía un gran placer hacerlo. Este hombre sí fue condenado a cadena perpetua, pero resulta que por un error de alguna persona fue dejado en libertad. Y él vivió hasta los 69 años en el mismo pueblo donde había cometido los asesinatos. Pero resulta que su cuerpo actualmente está en exposición en un pequeño museo de criminología. O sea, literalmente se comprobaron de que el cuerpo no se volviera a levantar. Ahora, pues naturalmente les voy a hablar un poquito, porque la historia es bastante larga, de Vlad III, el Empalador, o los que ya nosotros conocemos popularmente como Drácula. Resulta que, bueno, este nombre se le fue dado porque Dracul significa dragón o diablo, como lo ven pues, en algunas religiones, y así es como se le nombra a él el hijo de Dracul, o el hijo del diablo, porque era un apodo que también pues pertenecía a su padre. Él en sus inicios, en su juventud, fue rehén del Imperio Otomano y pues al ser prisionero del sultán fue tratado dignamente y se le dio estudios, se le dio idioma y además esto fue con su hermano. Resulta que él trató de recuperar el trono más o menos a los 17 años. Dice que al poder tomar su reinado ejerció fuertemente la ley, sometiendo a grandes torturas a sus enemigos, que precisamente estas torturas Vlad el Empalador las aprendió del Imperio Otomano. Se le atribuye a Vlad el Empalador esta técnica de empalar gente, de ser tan violento, etcétera, etcétera, pero precisamente él lo aprendió del Imperio Otomano porque ellos lo hacían también. Eso sí, él la empezó a hacer de otra manera más cruel y más sangrienta. Por si ellos lo hacían de una manera, él lo hacía de la otra más cruel y más sangrienta. Fue conocido, ya todos saben, que fue conocido por crear estas torturas y como les dije, las aprendió de donde él se crió, pero él mismo se ganó ese apodo que le dieron de Vlad el Emperador porque precisamente era lo que más le gustaba hacer. Era su método favorito para, ¿cómo se dice? Para amedrentar a sus enemigos. Y resulta que él, para perfeccionar un poquito más esta técnica de empalar a las personas, él decía que la persona fuera atada de brazos y piernas, que además, por eso les dije que, o espero que ya los chiquitos se fueran a acostar, o le tapan los oídos, que además fuera atado brazos y piernas y se les clavaba una estaca por sus genitales, que era levantada y clavada en el suelo, para que su propio peso fuera penetrando lentamente su totalidad hasta salir por el cuello, la cabeza o la boca. Resulta que este proceso, como el cambio que él le dio a este proceso, podía tardar horas o días, porque no se usaba precisamente estacas afiladas. Pero como el cuerpo cedía, al final pues la estaca, como les dije, salía por algún lado, pero esto tardaba bastante. Y era parte del disfrute. Bueno, obviamente la persona probablemente no duraba mucho tiempo viva, pero imagínense la tortura terrible que debió ser de verdad morir de esta manera. Se dice que además Vlad detestaba los infieles o las personas adúlteras. Si ustedes se ponen a comparar, si han leído la obra o han visto la película de Drácula
o alguna referencia cinematográfica de Drácula, ven que no tiene nada que ver con este personaje. Pero resulta que de alguna u otra manera se basó en Vlad el Empalador. Fue como el nombre prácticamente que tomaron, porque sí, por ejemplo, en Van Helsing era un hombre despiadado, etcétera, etcétera, pero en Bram Stoker, en la película, él era un hombre pues un poquito más romántico, etcétera, etcétera, pero también era un soldado, por decirlo, sí, soldado, es que no recuerdo ahorita cómo se dice en el caso de ellos, pero no es precisamente como nosotros lo hemos visto en estas referencias que se nos ha dado. Se dice que él detestaba a las personas que eran infieles o a las personas que eran adúlteras. Él empalaba a esas personas en estacas al rojo vivo. A las mujeres les cortaba los senos y se las daba de comer a sus amantes. Y él se enteraba que había una infidelidad ahí y que además hacía algo horrible con los bebés de esas parejas que no voy a decir. También se cuenta por ahí que Vlad detestaba a los mendigos. Para él los mendigos que pasaban pidiendo limosna para vivir eran vividores mantenidos por el pueblo. Resulta que en más de una ocasión él hacía grandes banquetes para mendigos, después cerraba las puertas y quemaba los salones con todos los mendigos adentro. Y así era como él trataba de erradicar la pobreza. Pues tal vez no funcionaba porque lo tuvo que hacer muchísimas veces. La historia, tal como se cuenta, de hecho, él agrupaba a los empalados a las afueras de su reino para pues asustar y amenazar y espantar, porque ¿quién no se va a espantar? A cualquier enemigo que se quisiera acercar, cualquier representante de algún rey que quisiera buscarlo, veía este tipo de cosas. Vamos a ver. Dice Gabriel, Iván el Terrible le gustaba torturar y lo disfrutaba. Iván el Terrible era asqueroso. De hecho, cuando hablé de los hombres, chicos, si vieron ese programa, de los, como decir, los hombres más sangrientos de la historia, está Iván el Terrible. Y él fue, o sea, el apodo Terrible, uno lo piensa que fue una persona tremenda, pero en realidad fue una persona sumamente mala. Andrea Muñoz, aquí estamos todavía. Saludos a Carmen Carballo. Dice Gabriel, entre las leyendas de vampiros están los Kresnik, que son vampiros más fuertes que se alimentan de otros vampiros. Vamos a ver. La leyenda del vampiro, de la criatura más cerca de un vampiro, hay en China, es muy interesante. Tiene un contexto histórico. Son personas que se transforman cuando no son enterrados en su tierra natal y aparecen dando brinquitos por la rigidez del cuerpo, pero cuando se alimentan van recuperando poco a poco la agilidad. Cuando la recuperan por completo, ¡ay! Nada los puede matar. Wow, qué buena esa. Era porque terminó militar empalar un mensaje psicológico para los invasores que invadan. Sí, pero Steve, en este caso no solo él utilizaba ese método, pero él fue conocido por hacerlo de una manera full despiadado. Cuánta maldad, dice Marlon, cuánta maldad sangrienta en un alma carnívora, definitivamente. Así, cuando él tenía invitados, él se jactaba de estas escenas sangrientas y él daba paseos y hasta banquetes rodeados así de todos los empalados. Ustedes se pueden imaginar la asquerosidad de putrefacción y de olor asqueroso y desagradable de gente muerta, muriéndose, descomponiéndose, horrible. Cuando el sultán se enteró de las barbaridades que estaba cometiendo Vlad, envió a algunos emisarios a Valaquia para cobrar tributos atrasados y pues ver qué era lo que estaba pasando. A estos visitantes muy probablemente corrían con la misma suerte, que terminaban empalados o torturados. Por eso se le veía bien frente a sus aliados cristianos porque defendía a su patria y a Dios. No precisamente atacaba a sus aliados cristianos porque él defendía a su patria y a Dios. Suena raro, porque generalmente Drácula está relacionado con Satanás, el ocultismo, etcétera, etcétera, pero el Vlad, el verdadero, suena extraño que una persona luche, mate y haga cosas horribles a personas y sea emisario de Dios, pero así era como funcionaba. Sumamente extraño.
Y pues se unieron a unas cruzadas en contra de los turcos, herejes y enemigos de la cruz. Él era feliz destruyendo, matando y torturando a personas que eran enemigos de la cruz. En Rumania, aparte de ayuda a la parte económica y turística, si coincidieran a Vlad, sí, de hecho él es considerado un héroe, porque él a su corta edad, porque él fue un hombre joven, él no llegó, yo creo que no pasó ni de los 30 años, ahorita más adelante vamos a ver, él defendió Valaquia, recuperó el reino, entonces él es considerado como un héroe, como muchas personas en la historia de un país, pues que lucharon por tener la independencia del país, etcétera, etcétera, pues con obvias razones es considerado un héroe. Así como hay muchos personajes en la iglesia, en la historia, etcétera, etcétera, que fueron sangrientos, pero resulta que como defendieron su pueblo y fueron sangrientos, de igual manera son héroes. Extraño, pero sí. Ya después, en estas cruzadas para atrapar los herejes, destruyeron ciudades, mataban soldados, mataban civiles, decapitaban adultos, empalaban a madres y a sus hijos. Y era conocido, aquí es donde empezaron a relacionar a Vlad con el vampirismo, porque decían que era tan sangriento, tan sádico, tan despiadado, que era conocido por beber su sangre o comer carne de sus víctimas. No está esto totalmente comprobado, pero en algún momento sacaron este extracto de esto y dijeron él consumía sangre y carne de las personas que se asesinaba. Dice Steve, los romanos usaban el crucifijo para mandar mensajes. La crucifixión, perdón, para mandar mensajes de quienes se oponían al imperio. Es más famoso Cápula, supongo, con Espartaco. De hecho, tengo entendido que fue un caballero de la cruz. Sí, exactamente lo que les estaba diciendo. Drácula defendía a la iglesia y a su pueblo y a Dios. Entonces sí, fue caballero de la cruz. Saludos a Cortés Gómez, saludos desde Aguasarcas de San Carlos. ¿Cómo está por allá el clima? Que está muy frío. Entonces, aquí es donde se empieza a tener un poquito coincidencia con decir que que Vlad fue vampiro, que bueno, resulta que algo que no dije al principio es que a los vampiros se les creía inmortales, porque al consumir el líquido vital que era la sangre de otra persona, la gente decía es imposible que mueran porque viven consumiendo el líquido vital. La gente creía que la sangre era la energía de otra persona y que por eso era que eran inmortales. Vamos a ver. Dice, el cuerpo de Vlad fue enterrado en la entrada de la iglesia. Sin embargo, cuando intentaron exhumar el cuerpo, encontraron los restos de un perro lobo de Vlad. O sea, ahorita les digo dónde está enterrado. para no hacer spam. Ok, les estaba diciendo que el sultán Mehmed luchó contra el ejército de Drácula, acompañado precisamente del hermano mayor de Drácula, y aunque hubo varias luchas, por eso es que es considerado como un héroe, porque él luchó y defendió hasta donde pudo su reino. Pero resulta que él, al verse casi derrotado junto con varios hombres, se hicieron pasar por turcos, oigan esto, para llegar al campamento del sultán. Cuando atacó el campamento durante la noche y mató a todos los que pudo y quemó a todos. Todo lo que pudo. Mató a todos los que pudo y espérense que yo corrí todo y se me corre ahí. Y mató a todos. Resulta que tardó 3 horas apenas, pero con esto defendió Valaquia. Él estaba seguro que este campamento iba a terminar con él porque su ejército no era tan grande, pero él usó este método. Por eso les digo que sí, es considerado un héroe, porque fue muy inteligente, él era un gran estratega de guerra y precisamente por eso es que es considerado como un héroe. Y como les digo, basado en esas cosas, pues fue un héroe, precisamente por eso. A pesar de que hubo otro enfrentamiento, él sabía que si había otro enfrentamiento, el ejército de él no iba a resistir, y por eso fue que él optó por esto y no falló. Después se dice que huyó a Valaquia con sus tropas, pero los turcos se toparon con 20,000 guerreros y prisioneros, y fue aquí cuando el sultán se fue. Se cree que Vlad
se desquició y se convirtió y enamoró y fue liberado después, fue atrapado, pero fue liberado 11 años después. Volvió a Valaquia y... Sí, volvió a Valaquia, se enfrentó brutalmente hacia los turcos y obtuvieron la victoria, pero sus aliados lo abandonaron y los turcos lo vencieron y aparentemente murió en batalla. Esas son las opciones de o sea, las teorías de la muerte de Drácula es que sus aliados lo abandonaron, los turcos lo vencieron y él murió en batalla. Los mismos miembros de su corte lo asesinaron. Bienvenida Valeria Mena. Se dice que su cuerpo fue recuperado, pero su cabeza fue llevada a Constantinopla y fue expuesta en miel durante mucho tiempo. Se dice también, esas son las teorías de la muerte de Drácula, que fue asesinado por rivales políticos y que está en la tumba sin nombre en un monasterio, en una iglesia llamada Santa María. Y otra que se dice que él no murió. Díganme ustedes, como por ahí dijeron, pues Drácula es prácticamente el exponente más grande del vampirismo, pero su historia real no se conecta mucho con lo que es el vampirismo. La coincidencia es que sí, era sangriento y que probablemente bebía de la sangre de sus víctimas, pero eso me imagino que es un momento de euforia así muy loco, porque eso sí lo he escuchado bastante. Enterraban los cuerpos con clavos y les cortaban la cabeza para que no levantaran porque pensaban que eran vampiros, sí. Vamos a ver. El término vampiro proviene de lo que la gente de la época no entendían como post-mortem. Ojos saltones, sangre en la boca y cuerpo inflamado, algo muy parecido a la medusa griega. No entiendo la referencia con Medusa, Steve. Conforme pasan los años, las leyendas se iban volviendo más terroríficas y la gente comenzó a inventar historias para aterrorizar a los viajantes y evitar que robaran sus tesoros y secretos. Sí, claro. Vamos a ver. Bueno, ya leí esto. Dice Carmen, la primera historia de vampiros tiene lugar en China. Resulta que hay muchas primeras historias de vampiros. Considerado el primer vampiro de la mitología griega, etcétera, etcétera. Y ahorita vamos a ver otra más. Dice, la primera historia de vampiros tiene lugar en China. Ciertos manuscritos escritos por un tal Chi Won Li en el siglo III a.C. sugieren que antes de enterrar a los muertos hay que dejarlos expuestos al sol durante un día para evitar que un Xiangxi, ay, ya me ven hablando a mí en este idioma, o sea, un vampiro, se apodere de su cuerpo. Dice Cortés Gómez que está ni frío ni calor, apenas para estar viendo el tema, ya de varios viernes de no verlos. ¡Ay, qué barbaridad! Nos tenían el abandono. En la abandonación. Dice el término vampiro, pero no sé, ya lo leí. Dice, Juanita Pineda dice, lo que tengo entendido es que los vampiros toman la sangre de las personas y también los años de vida de ellas. Por eso son eternos. Mientras más personas maten, más años. No literalmente tomaban los años de vida, pero como se creía que la sangre era un líquido vital que nos daba la vida de esa persona, por eso se creía que eran inmortales. Exacto, entre más gente asesinaran. Pero esto me parece más a la ficción. Dice, solo para el récord del programa, en Nueva York me encontré con clanes de jóvenes, no tan jóvenes, quienes practicaban vampirismo, se reunían en algún lugar y consumían sangre entre ellos, ya fuera pura, ya les voy a contar sobre esto precisamente. Consumían sangre entre ellos, ya fuera pura o combinada con vino o bebida rojiza. Dice Roy, hola, ¿qué relación tiene el vampirismo con Elizabeth Bathory? Ya casi les voy a contar, precisamente acá no me puedo ir hoy sin hablarles de Elizabeth Bathory, porque precisamente es la mujer que tiene récord de récords en la historia. Es la mujer, es considerada la asesina serial más grande de la historia, con 600 y resto muertes, que por aquí tengo el dato, y además ella es la vampiresa más famosa de todas. Ya ahorita les voy a contar, ya ahorita leo para Carmen los vampiros más famosos del cine, cuando vaya por ahí por esos temas del cine, el vampirismo en el cine, más o menos.
No me voy a adentrar mucho porque la historia del vampirismo en el cine es muy larga y pues las referencias también son bastantes, entonces no me puedo pues salir demasiado. Otra persona que fue considerada, otro que también fue considerado el primer vampiro, resulta que todos fueron los primeros vampiros, fue Grando, que a él por lo menos se dice que también fue otra persona que de las primeras personas que se le consideró vampiro. Esta persona nació en una familia normal en la ciudad de Croacia, pero al morir en el año 1656 empezaron a suceder cosas extrañas. Esto es lo que me da un poquito de risa. Resulta que la viuda decía que por las noches él llegaba podrido y maloliente a violarla. Chiquito, tapes en los oídos. A violarla. El sacerdote le dijo que lo alejara con un crucifijo, pero resulta que la gente empezó a decir que después del sacerdote darle esta receta a la viuda, resulta que él llegaba a atacar a otras personas del pueblo. No precisamente como a la esposa, ¿verdad? Tampoco es que era así como el gigoló. Pero resulta que eran atacados por él. Resulta que era tanto que, dicen ellos, que fue a su tumba y le atravesaron el pecho con una estaca. Y después de esto, a las personas que precisamente hicieron esto, se dice que les tocaba la puerta y a los días estas personas quienes lo habían atacado fallecían. Después de esto, entonces la gente, se pueden imaginar la euforia, el miedo, el temor, lo loco que se puso la gente y hubo otro grupo de personas que sacaron su cuerpo y asegurándose que estaba. Ellos decían, se aseguraron, ay, ellos decían que al abrir su cuerpo se encontraba perfectamente bien y sonriendo. Entonces le cortaron la cabeza y fue cuando todo terminó. Esto de que estaba el cuerpo totalmente en buenas condiciones, pues habría que ir, pues habría que ir. Daniel Mata. Ay, hola, ¿cómo les está yendo, Daniel? Jackie, bienvenida. Jackie Muñoz. Ahora, como nos estaba preguntando Roy ahora, Elizabeth Bathory o Elizabeth Bathory es considerada como en el caso de las mujeres, porque hay muchísimas mujeres, hasta por ahí leí que Cleopatra, que eran vampiresas, perdón. Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Qué buena película. Esa película la vi hace años. Es vacilona, es interesante. Resulta que esta mujer fue llamada, es apodada como la Condesa Sangrienta. Esta hermosa mujer que decían que tiene una apariencia delicada y frágil, que estaba muy obsesionada con el esoterismo, gustos sexuales, y que tenía gustos sexuales y ambiguos, decían por aquí. Vamos a ver. Entonces era más zombie que vampiro. Sí, ¿verdad? Resulta que ella tuvo 4 hijos que se llamaban Ana, Úrsula, Caterina y Pablo. Esta mujer, sus antecesores, parientes, resulta que ella tuvo un tío que aparentemente adoraba a Satanás y además ella tenía a Vlad III, ese mismo que comentamos anteriormente, a Drácula como su pariente, ¿cómo se dice? Ella pues era descendiente de Vlad III, o sea, Drácula. Esta mujer era sumamente culta, hablaba 4 idiomas y se dice que desde niña sufría algunos ataques de rabia que no se sabían de dónde venían, pero igual en ese momento no tenían pues una condición, asegurarse de que era una condición médica o algo así, entonces le llamaban ataques de rabia. Esta mujer se comprometió, sí, Marlon, Cleopatra, dicen y sospechan, pero bueno, esta mujer se comprometió a los 11 años y la comprometieron con un pariente que tenía 26 años. Al vivir en la mansión, ya cuando empezaron a vivir juntos, pues ella queda embarazada de uno de los sirvientes, da a luz y su hijo es sacado del país 2 años después de la casa. O sea, tuvo más hijos. Parecen para ver porque yo lo tengo aquí apretadito para que no se me despeguen las hojas. Resulta que al tiempo de casarse, ella pues se encontraba sola en el castillo
ya que el conde era conocido como el Caballero Negro, que también era un herrero y debía acudir al campo de batalla. Lilith, ya les voy a comentar un poquito sobre Lilith también. Comienza a interesarse Elizabeth Bathory por el esoterismo y pues ella empezó a rodearse de hechiceros, alquimistas, brujos y empieza a tener prácticas diferentes a las de su esposo, pero sus empleados, ella tenía la costumbre de violentar a sus empleados, a meter agujas debajo de sus uñas, dar llaves o monedas en rojo vivo para quemarle las manos, o sea, era sangrienta en serio. O se dice que las tiraba a la nieve para echarlas en agua fría y matarlas de frío. Prácticamente era solamente por diversión hasta que pues pasa lo que ya les voy a contar más adelante. Se decía que ella pues en apariencia era una mujer, una gran madre, una gran esposa, pero resulta que enviudó a los 44 años. Y aquí es donde esta niña terminó ¿cómo es que decimos aquí? Bueno, aquí es donde Elizabeth Bathory pierde los estribos literalmente. Ella utilizaba a sus sirvientes y tanto mujeres como hombres para quemarle las partes de su cuerpo. Mataba a palos a varios. Aquí dice que a 3, pero saludos Kendari, bienvenida Kendaris. Aquí dice que mató a 3, pero uno no sabe en todo ese tiempo cuántas personas fueron en realidad. Los hería con tijeras, garrotes, dagas, con dientes, o sea, llegó un momento pues que al ella enviudar, pues la suegra quedó en el castillo, pero resulta que ella lo que hizo fue sacarla y encerró a las 2 protegidas de su suegra en el castillo, donde ellas también eran torturadas. Aquí es donde... un toquecito. Aquí es donde ella empieza... Manden a dormir a los chiquitos, por favor, por aquello. No respondo. Comienza pues a tener relaciones con personas de ambos sexos y con sus doncellas, y ellas pues al tener relaciones con estas personas además las maltrataba. Se dice que les cosía la boca, les quemaba el vello púbico, las sentaban parrillas al rojo vivo, a veces hasta por 2 horas. O sea, las mataba literalmente de dolor. Se dice que preocupada por su futuro, recibe la información en algún momento al tener relación con el esoterismo, etcétera, etcétera, porque empezó a conocer muchísimas cosas. Resulta que llegó a ella la información que la sangre tenía poder, literalmente, y pues ella empezó a ambicionar un poquito ese poder que le podía dar esta sangre, además de juventud, porque como les digo, en ese tiempo la sangre tenía, ellos creían que la sangre tenía esencia, la energía de esa persona y hasta tiempos más atrás hasta la inteligencia de esa persona. Entonces, pues ella empezó a hacer sacrificios humanos y empezó con lo que fueron los famosísimos baños de sangre de la condesa sangrienta, porque ella quería conservar su hermosura. Y alguien le dijo, así se puede, y resulta que ella dijo, yo necesito hacer esto. Se dice que tras de que pasaron 10 años en los que ella usaba la sangre de las doncellas para este fin. Más o menos, se contabilizaron 650 víctimas. Y créanme que pudieron haber sido más. Estamos hablando solamente de las doncellas que desaparecieron, porque resulta que sí pudo haber tal vez un registro de las doncellas que desaparecieron y ya vamos a ver por qué. Sin contar a los empleados, ¿cómo se dice? A todas las personas, a los sirvientes que muy probablemente mató. Esos ataques de rabia, en serio, sí, esos ataques de rabia, si eran desde niña y no los trataron, muy probablemente esos ataques de rabia se volvieron en algún tipo de esquizofrenia o algo parecido. Resulta que ya les voy a decir de dónde de dónde obtuvo ella estas personas, estas jóvenes que tenían que ser jóvenes vírgenes, o sea, chicas muy jóvenes y ojalá vírgenes, ellas empezaron a raptarlas y engañar a familias nobles
para que pues ella empezó a ponerse fina con las muchachas, digamos. Entonces ella pedía jóvenes de cuna noble y sus sirvientes y un brujo mayor y 2 brujas más eran los que fueron cómplices de todo esto. Se dice que tras 11 años, Báthory enfermó y ella solicitó a una sirvienta de compañía, pero lo que hizo fue que se lanzó sobre ella y le mordió la mejilla, el hombro y el pecho. Hablando, Roy, aquí están la evidencia que todavía padecía ataques de histeria. Pronto comenzaron los rumores que algo sucedía en el castillo porque empezaron a sospechar que sucedían cosas extrañas. Y era tanta las víctimas que, o sea, imagínense que en 10 años asesinó a tantas personas. ¿Dónde metía tantos cuerpos? Si ella solamente utilizaba la sangre de estas personas. Se decía que los cuerpos no los podían enterrar. Entonces empezaron a usar campos cercanos y pues la gente empezó a descubrir estos cuerpos y notaron que eran jóvenes refinadas y educadas. Las jóvenes en ese tiempo, pues las que no eran, las que eran de la nobleza, pues obviamente estaban mejor alimentadas, más cuidadas, su piel, su cabello se veían en mejores condiciones. Saludos a María Vega que anda por acá. Y resulta que empezaron a ver que había algo sospechoso acá. Resulta que el problema siguió cuando una de las doncellas escapó y logró dar parte a las autoridades. Se ordena realizar una investigación y al llegar encontraron una criada casi agonizando en el patio tras recibir una paliza que tenía los huesos de la ingle fracturados. Empezaron a entrar al castillo y se encontraron, por ejemplo, otra joven desangrada en el salón y otra con el cuerpo agujereado aún viva. Esto lo encontraron entrando al castillo cuando empezaron a hacer las investigaciones y sospechar de Elizabeth. Dice, vamos a ver, el sadismo se le queda corto, sí, se le queda cortísimo. Dice Marlon, el famoso cementerio Belén de Guadalajara, existe una tumba donde su fondo nació un árbol grueso enorme. Se dice que ahí descansa un vampiro desde los años 1900. Ese árbol es una estaca que fue clavada, wow, que fue clavada ese vampiro y su tumba está cerrada con una malla de metal. O sea, la estaca, ¿cómo se dice? Germinó, como si fuera una semilla. Ah, bueno, entonces empezaron a notar pues que los alrededores del palacio pues habían cadáveres, había ceniza para cubrir la sangre. En ese momento, precisamente cuando entraron, la condesa fue sorprendida en un ritual de sangre con todo su equipo, con brujos y etcétera. Todos fueron detenidos, pero ella fue juzgada de una manera diferente porque obviamente ella era una persona influyente de la realeza, sea como sea, era una persona de la realeza, pero sus cómplices sí fueron ejecutados de manera cruel. Se dice que se les arrancó los dedos y fueron quemados en la hoguera. Pues para ella tenían preparado otra cosa porque para ella fue condenada a prisión a cadena perpetua y emparedada en el castillo de Ezei, donde por una rendija recibía comida y agua. Se dice que murió 4 años más tarde. Aproximadamente tenía 54 años. Ella utilizaba muchísimos métodos. Ya después cuando terminaron de hacer la investigación y etcétera, etcétera, utilizaron muchísimos métodos de tortura para poder exprimir la sangre de estas jóvenes. Se decía que usaba las dejaba colgando, las cortaba el cuello hasta que se desangraran y botaran absolutamente toda la sangre. Los antiguos pensaban que por las venas corría aire y las sanguijuelas eran la cura para las enfermedades. Ay, sí, qué terrible. Entonces, como ven, todos estos personajes como tal, no, siento que, pues, en el caso, por ejemplo, de Báthory, ella, pues, literalmente sí le atraía la sangre, bastante le atraía la sangre, pero no se decía que la consumía. Cuentan por ahí que en el juicio, cuando empezaron a investigar y todo, sí había asesinado a las mujeres, pero no encontraron pruebas de los famosos baños de sangre, pero de ahí veto a saber que habrán investigado en realidad, pero sí al final pues se le acusó. Imagínense, eran
650 muertes, pero muy probablemente fueron más. Y ella, pues, ella quería, ¿quién se está riendo? ¿De qué se están riendo? Ella quería, pues, ser joven por medio de esta sangre que no se dice que precisamente la consumía, sino que solamente recibía sus baños o, por ejemplo, como en el caso de Madame LaLaurie, que las usaba como cremitas para la cara. Guácala. Guácala 1000 veces. Ew. Bueno, un datito que se me fue por ahí al principio es que, por ejemplo, los vampiros igual se me queda para la segunda parte, porque definitivamente se nos va a quedar para la segunda parte los tipos de criaturas, no precisamente algunos que hayan sido humanos, que son considerados vampiros. Vaya masacre similar a la demencia de Calígula. Ah, sí. De hecho, Calígula, por ahí alguien me lo mencionó ahora, y Calígula está entre las personas también más sangrientas, hombres más sangrientos. Es considerada como una de las asesinas en serie más prolíferas. De hecho, tiene un récord Guinness. Bathory tiene un récord Guinness. Por ahí dicen que hay una Barbie. Si la tienen por ahí, me la pueden regalar para Navidad, se los agradezco. Me reí el veto a saber qué investigaron. Sí, porque en realidad... Ah, bueno, por ahí también hay un chismecillo que dicen que como el esposo de ella había muerto y habían conflictos ahí políticos, económicos, etcétera, que fue acusada injustamente y etcétera, pero pues de ahí fue juzgada y hubieron pruebas, hubieron testigos, muchas personas, o sea, fue juzgada justamente, digamos, de manera justa. Entonces, por eso pienso que no fue acusación como tal e injusta, porque sí hubieron muchas doncellas, o sea, las doncellas eran llevadas con la promesa de que iban a ser educadas por la condesa y etcétera, y resulta que después se empezaron a dar cuenta que no recibían noticias de las jóvenes, y cuando averiguaban decían, ah, sí, estamos bien, etcétera, y ya la gente empezaba a sospechar. Imagínense hacer eso en estos tiempos, hacerlo con personas influyentes, el alboroto que se le hubiera hecho a esta mujer. Imagínense. Se me fue. Pero entonces, yo siento que de todos, además de aquel hombre que le mordía el cuello a las personas y bebía su sangre, de hecho este hombre que les mencioné anteriormente que mató a 2 mujeres, él decía que les mordía las piernas para que la sangre bajara y él pudiera tomarla. O sea, él podría definitivamente tener una enfermedad mental. ¿Cómo? Porque eso no es normal. Eso no es normal. Ahora sí, muchísimos más personajes que se han creído en la historia han sido vampiros, se nos quedan por ahí, porque son muchísimos ahí. Todos dicen que por ahí, que fulano fue el primero, que en Rumania fue el primero, que por todos lados fue el primero. Pero estos por lo menos son algunos de los casos conocidos. Vamos a ver. Gracias, Chris. Los primeros en usar operación quirúrgica fueron los egipcios. Dice, buenas noches, mis paranormales favoritos. Nos saluda Chris Romero. Gracias, tardes pero seguros, aquí aparecen. Bueno, ahorita vemos, es que no puedo ver lo de Calígula totalmente. Ok, ahora, en esta parte, les voy a hablar de lo que actualmente es el vampirismo, o lo que actualmente es la práctica del vampirismo, la práctica real del vampirismo. Porque sí, señoras y señores, el vampirismo sí existe. Los vampiros, como los que les voy a contar a continuación, sí existen, pero no es definitivamente como lo que nosotros acabamos de ver ni de hablar. Es algo muy distinto, no distinto, porque van a ver que tiene alguna u otra relación con las cosas que acabamos de comentar, pero resulta que ya no es igual. Por ejemplo, se cree que los psicólogos le llaman a este tipo de trastorno síndrome de Renfield, que ellos creen que tienen la necesidad de eso, pero en realidad eso no es real. También pues se dice que está el vampirismo clínico, que es un trastorno mental o una parafilia asociada igual a la necesidad de ver o de ingerir sangre. Pero resulta que
me encontré una pequeña selección de algunos tipos de practicantes de vampirismo. Estos tipos de vampirismo generalmente se crean con acuerdos para poder drenar sangre o energía. Por ejemplo, hay un tipo de vampirismo que se llama vampirismo denso. Ahora sí estoy hablando totalmente de la realidad. Este vampirismo denso se dice que es una... Manden a los chiquitos a dormir. Se dice que este vampirismo denso es una práctica sadomasoquista que por parte de los integrantes, todos actúan y participan de manera voluntaria porque quieren estar ahí, porque eso es lo que ellos están buscando. Vamos a leer aquí. La locura de Calígula y su paranoia tenía razón toda su niñez y juventud. Vivió con miedo y terror de asesinar a su tío emperador. Amiga, saludos desde los barrios del sur. Bienvenida. Ok, es como les dije, este vampirismo denso ya incluye prácticas sadomasoquistas por parte de los integrantes, que aquí sí incluye cortadas en la piel, latigazos, mordidas, acompañadas del ambiente y una vestimenta gótica. Totalmente voluntario, aquí nadie es sometido en este caso. También está el vampirismo sutil, que es donde en este vampirismo, que creo que fue Marlon que lo mencionó ahora, en este vampirismo beben sangre humana o de otros donantes. No quiero preguntar qué clase de donantes. En este vampirismo existe el estilo de amo y esclavo, pero sin sadomasoquismo. No más, como dicen, como para obtener la sangre, para obtener el permiso de la persona para poder ser drenada literalmente. El daño que se le hace a estas personas es solamente la agujita para poder drenar la sangre, que se dicen que hasta se degusta en copas. Y como dijo Marlon anteriormente, se degusta en copas también mezcladas con bebidas rojas, vino y todo este tipo de cosas. También existe el vampirismo erótico. La próxima con café y galletas. Con pan, Daniel, con pan. El vampirismo erótico, en este caso, pues ya sabemos más o menos por dónde va. En este caso se trata, ahí sí, de una desenfrenada actividad sexual. En un ambiente en el ambiente en que ellos deseen. Pueden ser cementerios, casas abandonadas, cuartos oscuros. Obviamente siempre tiene que ser un ambiente lúgubre, un ambiente pesado, oscuro y todo eso. Ellos beben sangre también mezclada con vino o también con alucinógenos. Ya ven que sí, o sea, las personas que dicen, bueno, por ahí hay muchas, todos son vistos de manera extraña y de hecho, si buscan videos si buscan videos de personas que han practicado vampirismo, pues algunos se ven extraños, algunos solamente se ven como góticos. Ahí ya casi voy a llegar ahí, Chris, el vampirismo energético, ya casi voy por ahí porque lo voy a dejar de último. Hay un video donde una persona pasa por un espejo y no se ve su reflejo en el espejo por si las otras personas pasan por el espejo. Yo diría que eso es un fantasma. Dice Roy, también está el vampirismo culinario. Cuando a uno le gusta la carne casi cruda y sangrienta. Ay, yo me muero. A mí que me den la carne, no término medio, a que me la den a mí que me la den cocinadita. Uno de mis cantantes favoritos, Blutengel, una alternativa de escénica gótica cuando la música se refiere. Sí, claro. También, ahorita vamos a ver un tipo de vampirismo que es como lo que es, bueno, ya les voy a dejar, ya mejor les voy a contar de qué se trata. Este vampirismo se llama vampirismo extremo. ¿Por qué extremo? Resulta que este vampirismo es más o menos como lo que a nosotros nos gusta. Es visto en series de televisión, lo que es visto en series de televisión, películas, novelas de género de terror, donde, vamos a ver, donde este personaje toma la fuerza y la sangre de una persona o animal y la consume sin importar si la víctima queda gravemente herida o muere. Pero este vampirismo es más que todo en novelas, películas, etcétera. Ya lo
lo más pesadito, porque a veces las películas de vampiros son así un poquito fuertes, que consumen la sangre y quedan ahí tal vez en un éxtasis y la persona pues muere, pero o les drenan la sangre para poderlos convertir. Esas cosas solo pasan en las películas. También, chicos, que por ahí me están mencionando muchísimo, muchísimo, está también el vampirismo político. Por ahí hay muchos tipos de vampirismo. Hay muchas cosas que nos drenan. Ok, está también el vampirismo psíquico. Y aquí pongan atención porque si hay dudas, vayan preguntando. El vampirismo psíquico se hace inconscientemente, pero es capaz de hacer que las personas alrededor sientan cansancio, agotamiento y se sientan drenadas, hasta poder ser llevadas a la depresión o enfermedades físicas. Esta persona no se entera que esto le está sucediendo. Se reprime esta persona inconscientemente reprime o corta su energía para que no sea drenada, pero al hacer esto, esta persona empieza, como dicen, a bajonearse. Literalmente se empiezan a bajonear. Entonces, la persona que está cerca, el vampiro que está cerca de esta persona, pues empieza a tomar lo que queda de su energía y la persona empieza pues a consumirse literalmente. El tipo de Hellsing, el anime de Hellsing, qué buenos, hay animes muy buenos. Hay películas y series muy buenas de vampiros, pero muchas cosas pues sí las, las unen con otras con mitologías y hablan de nombres de reyes o personajes ahí, ¿verdad? ¿Cómo es el personaje? Como el personaje de What We Do in the Shadows. ¿Ese de qué es? No, ay, no sé qué es. Ok, estas personas, estos vampiros, se dice que se identifican eh, como personas que nunca asumen su responsabilidad y culpan a otros siempre. Se hacen las víctimas y drama para poder conseguir atención. Conductas pasiva-agresivas, son criticones constantemente. Entonces, a uno al convivir con este tipo de personas, pues de verdad, uno baja su nivel energético porque no resiste este tipo de críticas, este tipo de encuentros y esta persona drena a la otra. Son conductas, bueno, y también existe una codependencia a esa persona por parte de los dos. Por eso les digo que puede ser inconscientemente también. La única manera de evitar esto es elevar nuestras vibraciones, tener confianza, tener metas, estar pues alegre. Hay muchas cosas que nos pasan feas, pero ustedes se pueden imaginar que yo aquí estoy siempre feliz y contenta, pero no quiere decir que nunca pasan cosas malas en la vida de una persona. Entonces eso nos mantiene un poquito para resistir eso. Tener metas, cuidar su salud, etcétera, etcétera. Resulta que existe un vampirismo de rol que me pareció un poquito como divertido. Resulta que consiste en una reunión de frikis amantes de diversas teorías de vampirismo. Ya vimos que hay varias. Esto solamente es una poca selección porque yo me imagino que hay más ramas del vampirismo que pues ahí se van generando. Generalmente siempre tienen que ver con conductas sexuales, consumir sangre o energía de la persona. Por ahí, una vez que hice un curso, resulta que hablaban de aquelarres y está también los aquelarres vampíricos. Y en estos aquelarres, pues también se hacen este tipo de actividad, todas juntas tal vez, de las prácticas del vampirismo, relaciones, bueno, ¿cómo se llama? Orgías, consumen la sangre de cada uno así entre todos y etcétera. O sea, es fuerte. Un vampiro se podría describir o considerar como un parásito. Parecido, pero digamos, los parásitos y larvas astrales consumen la energía. ¿Cómo les explico? Un vampiro es como que drene la energía como de una manguera, por decirlo de alguna manera. Un vampiro energético. Un parásito o una larva astral pues lo hace pues de manera más discreta, como imaginarse una sanguijuelita, literalmente.
Bueno, les decía que existe este vampirismo de rol que consiste en una reunión de frikis amantes de diversas teorías del vampirismo, historias, películas, libros, musicales, y estas personas adoptan un personaje e ingresan en un mundo con este personaje y que lo hacen a través de distintos juegos de rol y hasta van subiendo de niveles, etcétera, etcétera, pero bueno, me pareció interesante, pero yo sé que sí existen este tipo pues de personas que no está mal, no está mal, porque yo digo que mientras no se le haga daño a alguien, digamos, en este caso, los otros tipos de vampiros, los de vampirismo denso, sutil y el erótico, pues ellos están conscientes de lo que están haciendo, entonces no se está, o sea, no llega el momento que se hacen daño porque ellos necesitan continuar, entonces no van a acabar con la vida de esa persona. Entonces ese vampirismo, pues, no diría que es sano, pero no mata a nadie. Yo me imagino que ellos, de hecho, obviamente deben de tener sus reglas en cada uno de los casos y de qué manera no se puede llegar a más. Y para finalizar, el vampirismo energético, que cuando mencionaron vampiros es lo primero que nos imaginamos. Que me ha mencionado mucho y se relaciona muchísimo. El vampirismo energético consiste en el nivel de concentración, eso es adrede totalmente, para captar y robar la energía de otras personas. Puede ser una práctica sutil, pero sería también, si se hace adrede, digamos, ahora como estábamos hablando de estos vampiros que literalmente consumen la sangre, está el vampiro energético que sea de manera voluntaria, se dice que hay hasta varias técnicas para que esa persona consuma la energía de esa otra persona, como decir que para que esa persona drene la energía de esa persona que se ofreció a ser drenada, como en las otras prácticas que se ofrecen a dar su sangre. En este caso, el vampirismo energético, pues hay casos que se da al propio, que como les digo, se hacen sus técnicas para poder aprovechar la energía de otra persona y pues está la manera, pues que ya muchos están pensando y que es la manera que no somos conscientes de que estamos dando nuestra energía. A veces sucede en las casas, sucede con ciertas personas, ciertos grupos de personas y bueno, muchísimas. Dice, bueno, ahí están hablando de los políticos. Es súper cansado. Uno siente que literalmente le roban la energía a la paz. La energía y la paz. Sí, exactamente. Pero, ¿verdad? No es que yo diga, ay, es que estoy con fulano, es que estoy casada con fulano y estoy viviendo con fulano, trabajando con fulano, etcétera, y yo me siento cansadísima, pero resulta que nosotros, tenemos malas prácticas de dormir, de comer, de trabajar, comemos mal, dormimos mal, entonces no podemos decir inmediatamente que es que la persona con la que estamos alrededor es un vampiro. De hecho, se dicen que inconscientemente los niños y los adultos mayores son vampiros energéticos porque los niños por tener tanta energía, necesitan mucha energía, entonces ellos consumen, y es en serio, los que tenemos hijos, y llega un momento en que uno se siente sumamente agotado, no hay mamá que no esté cansada, todas dicen que aman o no aman la maternidad, pero todas están cansadas, y también en el caso pues de los adultos mayores, perdón, es al revés, ellos pues ya su energía literalmente se está consumiendo, se está agotando, y ellos pues utilizan un poquito de la energía de las personas que están alrededor. Jamás, ¿verdad? Voy a decir que desechen a los adultos mayores porque jamás, pero igual se trata de vibrar un poquito alto y pues por eso es que ellos en sus últimos días o en sus últimos años deben de ser personas felices para que ellos, ¿cómo se dice? Para que ellos vibren alto y no tengan que absorber la energía de otra persona. Vamos a ver. Dice Daniel que se retira, que está muerto y aún falta Chaito. Bendiciones. Bienvenido, vecino. Existió el vampirismo en la Biblia. Uy, ahora que me dijeron vampirismo en la Biblia, voy a leer esos comentarios y les digo que se me había ido.
En criptozoología, el chupacabra se podría considerar un vampiro. Sí, exactamente. En la parte que les dije que va a quedar pendiente para otro programa, van a ser literalmente las criaturas consideradas vampiros, descendientes de vampiros que tengan que ver con vampiros. ¿Cómo se llama? Porque sí, el chupacabras consume la sangre solamente de las cabras, vacas o el tipo de ganado que ellos atacan. Yo me acuerdo, bueno, no sé, cuando empezaron a salir esas noticias que aparecían las ovejitas totalmente drenadas o las cabras o las vacas totalmente drenadas, no tenían mordiscos, no se les comió ningún órgano, ni etcétera. Entonces entran ahí. Y hay una gran lista de criaturas en la mitología griega, por ejemplo. Creo que es en la mitología griega que estaba Lamia. Y por ahí hay muchísimas criaturas que son consideradas vampiros o su origen es de algún vampiro. Como los vampiros del libro, exactamente, Emanuel. Ya se va, me lo dicen mis los sobrinos, viera los hijos. Bueno, ¿quién me dijo acá? Para Héctor Manuel Fiestas de Dios. Por ahí alguien se me fue totalmente cuando estaba hablando de los personajes vampiros. Resulta que por ahí alguien mencionó a Lilith. Resulta que Lilith es un personaje que es un personaje, no, es una, bueno, en teoría es utilizada como una deidad, pero resulta que este personaje es tomado como el origen de los vampiros, la reina de los vampiros. ¿Por qué? Bueno, en la Biblia como tal nunca se menciona a Lilith, pero resulta que en el judaísmo sí. De hecho, en el judaísmo no se puede, Lilith es la enemiga. Si Eva en la religión se ve considerada como no enemiga, pero como que se jala una torta por esto, pues Lilith en el judaísmo, ahí si alguien me equivoco, si alguien me corrige si me equivoco, ¿verdad? Naturalmente. Eso es basado en lo que yo he estudiado, en lo que yo sé, en el aprendizaje que yo tengo, porque ese sí no lo preparé para hoy, pero sí tengo conocimiento que Lilith era la primera mujer creada todavía antes de Adán, todavía antes de Eva. Pero resulta que ella, pues, desde que fue creada, ella tenía una actitud de que somos parejos, yo no dependo de Adán, ni Adán depende de mí, pero resulta que ella, pues, al tratar ellos se dice que al tratar ellos de mantener relaciones, ella no quería estar debajo de Adán y ella pues quería también estar sobre él al tener relaciones y resulta que esto empezó a crear conflictos y fue tanto que ella, hola Lester, bienvenido, fue tanto que ella fue expulsada, pero resulta que por ahí escuché una historia, una versión, que ella fue acogida por demonios, parece escuchar a los bomberos, no, es un camión. Lilith era un ángel, no, Lilith no era un ángel, Lilith no era un ángel, cuando ella fue desterrada del paraíso, la adoptaron, por decir así, los demonios, si no me equivoco, ya les dije, me puedo equivocar. Y resulta que, a ella se le castigó con que sus hijos, con que tener muchos hijos, y estos hijos resulta que no iban a ser, digamos que como los hijos de Adán y Eva, por decirlo de alguna manera. Ya después, de hecho, por ahí escuché una teoría que en serio, la Biblia dice que fue creado hombre y mujer, pero ahí no se menciona a Eva hasta un poquito más adelante, cuando Eva fue sacada de la costilla de Adán. Eso es ahí sí una maraña porque hay no varias teorías, bueno, sí, por decirlo, hay varias teorías, entonces, yo, por ejemplo, no sabría decirles cuál es la correcta, pero por ahí se dice que, bueno, resulta que después, bueno, por ahí se dice que entre la leyenda de Lilith, ella, buscó, fue atraída por un demonio que, como les digo, ella fue la que, esta parte fue la que le otorgó
¿cómo se llama? Le otorgó su condición porque ella actualmente es considerada como un demonio, pero ella es la reina de los vampiros porque más adelante por decirlo así de alguna manera, se le ofreció la condición de vampiro. Dice Roy, vamos a ver, fue la primera mujer antes de Eva, sí. No quería dominarse, su tarea de acompañar a Adán fue considerada muy rebajada. Exactamente, a ella se le dio como estar ahí de ayudante. Dice, me sé esa historia diferente. Inicialmente era un ángel, pero es debatible. Al parecer, ella dejó de entrar a la serpiente. Yo nunca he escuchado la versión de que Lilith fue un ángel. Porque sí he escuchado que muchos demonios, antes de estar ahora donde están, fueron ángeles caídos. Fueron creaciones de Dios. Vamos a ver cómo dice Evelyn. Se dice que Lilith fue la primera mujer, pero no quedó bien o no fue terminada. Fue puesta en el muro del jardín del Edén con las vísceras afuera y Caín la encontró y pensó que había sido Abel. Entonces Caín se quedó con ella y ahí surgió todo. Sí, a eso iba. Cuando Caín fue expulsado del paraíso también, por ahí se topó a Lilith. Y pues parece que hasta tuvieron hijos y cosas así. Es que no, yo sé que la gente va a decir, ¿qué le pasa a esta loca que está hablando? Pero como les digo, hay muchas versiones. La única que no me suena ahorita, que Roy por ahí nos mencionó, es que era un ángel, pero ella no me acuerdo yo que haya sido ángel en ningún momento, porque ella fue directa creación de Dios en ese momento. Entonces, antes de eso, ella no era nada. Al menos eso es lo que yo manejo. Hijos de Samael y otros demonios. Sí, los hijos de Lilith se llaman Lilins, creo. Y son muchos demonios. De hecho, ella tiene muchos hijos constantemente. No recuerdo específicamente cómo fue el castigo, pero por ahí anda la cosa. Si me equivoco, ahí me disculpan, pero como les digo, difiere muchísimo y cambia muchísimo las versiones. Muchísimo. Lo que sí he escuchado es eso, o sea, en pocas palabras, ella fue creada primero que Adán, que Eva, y de igual manera que Adán, en el mismo momento que Adán, y al ser expulsada del paraíso, fue acogida por los demonios y a ella se le otorgó ¿cómo se dice? Digamos que el poder de ser vampira. Ella es la reina de los vampiros literalmente. Ella es un demonio, para que sepan ahí. Lo único que difiero ahí fue con Roy, que me dijo que era ángel, pero no me acuerdo haber leído ni en ningún lado ni que me hayan contado que Lilith fue un ángel. No me acuerdo. Sí, los hijos de Lilith se llaman Lilins. Y por ahí tal vez eso podría quedar en algo en las... No sé, por ahí se puede desenmarañar un poquito más. Prometo investigar muy bien para no quedarles mal. Y no la dejan descansar de tener hijos. Exactamente, eso es parte del castigo, que ella constantemente tenga hijos. Y bueno, así más o menos terminamos por ahí. Los que vi que vienen entrando gente, estamos hablando del vampirismo en todas las partes que tiene. Y terminamos hablando de lo que son tipos de vampirismos reales, tipos de vampirismos que se practican actualmente y que y vampirismo energético, y etcétera, etcétera. Dice Roy, según me contaron de niño, Lilith era un ángel al cual se le encomendó acompañar a Adán, tarea que no le gustó para nada a ocupar, es que no puedo ver, ahí está, que no le gustó para nada al ocupar Eva, su lugar se transformó en la serpiente para arruinar la nueva creación de Dios, en fin, no se sabe. No me suena tanto. ¿Quién le contó esa historia? No me suena tanto, pero sí, ya les dije, prometo investigarlo porque como Lilith no fue una persona como tal, entonces yo no la incluí en los personajes de hoy, pero podría entrar en lo que son criaturas, pero como les digo, ella es considerada una deidad. Es un demonio que es una deidad, que ella es la reina de los vampiros. Ella fue la primera. Sí. Así, a cualquiera que nunca ha escuchado esa historia va a decir, esta mujer está bien loca, pero si por ahí investigan, van a ver que por lo menos por ahí anda la cosa, pero prometo, es que dependiendo
primero que nada, dependiendo la creencia en que se cuente la historia, así pues también eso depende mucho. ¿Quién sabe, por ejemplo, a Roy, en este caso, en qué tipo de creencia o religión se le contó la historia? Porque, por ejemplo, en el judaísmo, los hijos de ella son demonios, exactamente. Los hijos de Lilith son demonios todos. Sí, me dejaste pensando, porque nunca, 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 he escuchado esa versión de que era un ángel. Sí sé que fue creada, me consta que fue creada de igual manera que Adán, de manera igual, pero, no, o sea, me refiero en el mismo momento que Adán, pero como ella estaba em, después de Adán, era como subordinada de Adán, a ella no le pareció, ella quería que fueran iguales y yo no veo fallas en su lógica, pero por ahí, por ahí anda. No les quiero hacer un enredo y no les estoy tampoco diciendo mentiras porque estas cosas están en libros, pero como les digo, depende de la creencia o de la perspectiva de donde se tenga, porque por ejemplo, si estamos hablando que es una persona que es satanista, que pues también tiene a Lilith como una deidad, pues obviamente pues la va a conocer de otra manera. Y si es de la manera de religión, pues Lilith se va a ver como la mala, como, ¿verdad? Como para nosotros equivalente a Eva, digo nosotros porque, ¿verdad? Es en la fe que se nos inculca, sí, no, los ángeles no son deidades, no, ahí sí, totalmente no, los ángeles no son deidades, los ángeles, de igual manera, los ángeles y las deidades son energías, pero no son iguales. En la cultura oriental, deidad es sinónimo de ángel, sí, pero por ejemplo, en el caso, o sea, Lilith no es adorada como un ángel en ninguna creencia. Ella es adorada como un demonio, como una deidad. Primero fue la mujer, después se convirtieron en ángel. Mm, no, ella nunca fue ángel. Ya les dije, ya me dejaron aquí picada, como dice Roy, me dejó con el clavo porque sí, ya me confunden, me confunden. Pero sí, está muy interesante porque ya les dije, ahora les prometo que les voy a investigar sobre Lilith. Creo que el próximo viernes vamos a hacer un viernes de relatos por favor, ahora que me acuerdo hacer un corte comercial, las personas que les gusta escribir historias de terror propias, pueden enviármelas o ponerlas acá o en la publicación que se va a hacer más adelante, para poderla leer en la última noche de relatos de este año. Dice, hay culturas que tienen muchos dioses. Sí, montones. Tiene montones. Pues sí, hay muchas culturas que tienen muchos dioses para varias cosas. Dice, volviendo al vampirismo, ¿se toma como regla la necesidad de sangre o solo absorber energía? Dependiendo del vampirismo. Pero digamos, anteriormente la gente relacionaba el vampirismo con el consumo de sangre. Pero se colocó después la idea de que hay personas que absorben, sea voluntaria o involuntariamente, la energía de otra persona y que viceversa, ¿verdad? Las otras personas se dejan consumir su energía de manera voluntaria o involuntaria. Hay varias historias, pero una de ellas, Lilith, no fue terminada, fue como una prueba. Esa también no la he escuchado nunca, porque yo tengo entendido que fue creada, o sea, fue terminada como Adán, pero esas dos que me dijeron por ahí, Roy y Evelyn, que me está diciendo que fue una prueba y que fue puesta por ahí, y que, etcétera. Bueno, también hay otra versión que no recuerdo si fue Lucifer que se enamoró de ella y se la quiso robar. Y después entre ellos fueron los que engañaron a Eva. Algo así también. Es súper interesante, pero como estas son historias, tanto como las historias de la Biblia, no sabemos cómo en realidad fueron, cómo en realidad reina de los sucubus. Exactamente, exactamente. Pero esas dos versiones que me están dando Roy y Evelyn, definitivamente las voy a investigar porque me dejaron con el clavo. Y ya les dije, alguna persona, las que saben van a decir, ay, esta mujer se está bateando.
Es la parte que me sé. Voy a buscar y te la mando. Sí, porfis, para no quedarme con, como dicen, picada. Lilith era la pareja de Lucifer, sí era un ángel. Lucifer sí fue un ángel, pero Lilith nunca había escuchado que había sido un ángel. ¿Qué tema de Lilith para el otro año? Sí, les debo pendiente Lilith, pero ya les dije, dependiendo la creencia, así pues se tiene información, pero podemos verla desde todas las perspectivas. ¿Qué les parece? ¿Saben qué puedo hacer el tema? Y calza totalmente con este asunto de Lilith. Las diferentes, ¿cómo se llama? Por decir así, las diferentes versiones de la creación del mundo, porque sí hay bastantes. Son muy parecidas, pero muy interesantes todas. Ya lo tengo, con eso vamos a iniciar el año, no se preocupen. Lo tengo. ¿Vieron? Y ahí, pues sí, voy a ver, porque una vez yo fue un curso, fue un taller, no me acuerdo, que fue donde contaron la historia de Lilith. Y fue esa la que yo conocía, naturalmente, pero sí. Vamos a tener ese otro tema. Ven, ya lo tengo concreto, chicos. Qué buena idea me acaban de dar. Ya estaba yo pensando cómo iniciar el año, pero ya me dieron la idea. Excelente para todos. Y ya me voy despidiendo porque yo sabía que hoy nos iba a dar las 2 horas de programa. Yo sabía, con razón me estoy quedando afónica ya. Con razón me estoy quedando afónica. Ahora sí, chiquillos, una de las versiones de la creación del mundo, hay montones, son súper... ¿Verdad que sí? Sí, sí, genial. Hace, por ahí Marlon me mencionó algo de Krampus. Hace un año cerramos el año con leyendas navideñas. Si quieren ver el programa, está por ahí en diciembre. Y no mencioné vampiros bíblicos. Es que no quiero que nadie me diga nada. Sí los hay. Yo por ahí sí los hay. Hace un año hicimos el de leyendas navideñas, muy bueno por ahí, entonces tal vez a los del chat, pues les puedo dar un poquito. Samael es un demonio también. ¿Y qué más? Ah, bueno, y precisamente el año pasado cerramos el año con las versiones más bien del fin del mundo. Pues el otro año vamos a iniciar con las versiones de la creación del mundo, pues por ejemplo, en la India tienen una versión, muchísimas hay. Excelente, ya tenemos el tema para enero. No les digo la fecha. Muchas gracias, estuvo genial, me encanta la idea para el otro año. Gracias, ven qué bonito entre todos. Yo siempre les he dicho, el programa no lo hago yo, el programa lo hacemos todos, porque es lo que yo les digo, lo que portan ustedes. En algún momento pues alguien me corrige y ahí vamos concretando la idea para tener la información. Cuando hablas de los sueños astrales, bueno, también pues queda ahí pendiente. No les digo cuándo porque si les doy fecha, después me enfermo, me quedo afónica, estoy a punto de quedarme afónica. Yo estoy aquí luchando para no quedarme afónica porque en diciembre siempre me quedo afónica. De hecho, unas semanas atrás no hice programa porque no me daba la voz, es que no podía hablar. Ustedes no se imaginan. La creación del mundo, qué divertido. Qué divertido. No. Porque por ahí entra o sea, la creación del mundo incluye los personajes que inician estas versiones. Me gustaría que hablara de... Ay, alguien me mencionó ese Benítez. Alguien me lo había mencionado hace unos meses y lo dejé por ahí. Egipcia, griega, nórdica, la ciencia y la religión siempre chocan. Exacto. Yo por eso trato siempre, yo nunca jamás voy a hablar faltándole respeto a ninguna religión, creencia, ni nada, etcétera, sino que como les digo, uno habla lo que se investiga y las fuentes que tiene, pero hay muchísimas fuentes que uno puede consultar y pues difiere muchísimas cosas. Tequila para la transmisión. Gracias. Para la del otro viernes terminamos la transmisión con tequila. Sí, entonces yo por eso evito, por ahí alguien me mencionó que no nombré vampiros bíblicos, pero de verdad evito muchísimo, no sé si han notado, evito muchísimo entrar en ese tema que toque mucho la religión, porque no quiero pues agraviar a nadie naturalmente. Así respetamos a todos y así así una vez como una muchacha se enojó y dijo que me iba a llevar el diablo por hablar de estos temas, que me pareció súper irrespetuoso porque yo a ella no la molesto bueno, no sabía ni quién era. Me dijo que me iba a llevar el diablo, ya me han dicho que me van a jalar las patas, que me va a llevar el diablo y todo. Mucho la teoría de la creación del mundo, que los ángeles caídos
poseyeron a los dinosaurios y fue su extinción súper divertida y no puede ser. Bueno, sí, chiquillos, ahora sí, ya los vean, ya son las 11 de la noche, no nos hemos ido a dormir. Los que trabajan mañana, vayan a acostarse, por favor, porque mientras me despido nos dan 20 minutos más. Ya como les digo, ya vamos cerrando el año con este programa y el próximo, porque la otra semana, viernes 24, viernes 31, y ustedes se podrán imaginar pues que estamos cada uno en la celebración. Ya voy a leer este mensaje. Pues cada uno está en su casa, en su familia. Si quieren ver más temas de programas anteriores, hay muchísimos. Hay leyendas latinoamericanas, leyendas japonesas, leyendas navideñas. Hay ¿qué más? Uf, muchísimo, muchísimo. Tienen mucho que ver. Si tienen tiempito, también me pueden sugerir muchísimos más temas, lo que a ustedes les guste hablar, lo que ustedes quieran hablar. Pueden enviarme la información para que yo dé el tema, lo que ustedes gusten, que estoy yo para ustedes y pues ustedes también me acompañan a mí en todo este proceso que todo es aprendizaje. Ustedes no se imaginan la cantidad de información que he aprendido en estos casi 2 años de programa. Demasiado he aprendido, tanto de ustedes como de las mismas cosas que investigamos. Ahora sí, ya para cerrar, porque ya me quiero empillamar, estoy muerta de frío. Agradecerles por su compañía, agradecerles por sus comentarios, sus opiniones. De verdad estuvo muy agradable el programa de hoy. Yo sé que todos son carguísimas y aquí todo el mundo me apoya un montón y habla montones. Linda escoba, gracias. Entonces nos vemos el próximo viernes ya para cerrar el año con espero que sea una espectacular noche de relatos y vamos a hacerlo así, literalmente a la luz de una velita para que todos estemos súper concentrados y yo espero que los gatos no se agarren o pasen un montón de cosas que pueden pasar. Entonces, de verdad, agradecerles a los que han visto el programa durante todo el año y les agradeciendo por aquellos que no se puedan conectar el otro viernes, a los que recién se vienen conectando y recién conocen el programa, les invito a que sigan pues participando del programa, comentando, aportando y viéndolo. Muy agradecida. Besos y abrazos para todos. Nos vemos el próximo viernes. Ya saben, sus ideas, sugerencias, todo lo que quieran enviar, bienvenido es. Ahora sí, ya para irme despidiendo, porque por ahí dicen que yo soy como las suegras que se despiden y no se van, pero es cierto. Siempre me quedo pegada conversando con ustedes. Ojalá en algún momento de la vida tenga la oportunidad. Me encantaría hacer un programa en vivo para poder ver todos esos rostros de las personas que nos acompañan los viernes, pero ahí más adelante lo podremos hacer. Y ahora sí, se me está apagando la voz, chiquillos. Ya hasta aquí me llegaron las baterías. Buenas noches a todos. Ahora sí, gracias por acompañarme una noche más y nos vemos el próximo viernes. Aprovechen y pórtense bien y todavía queda chancecito para una película de terror por lo menos. Buenas noches a todos.